Siempre es un placer estar en contacto con ustedes a través de las pantallas de C9N, en este programa Implacable. No es muy habitual invitarle a tu hijo a un programa de televisión. Tuve muchas ganas de conversar con un joven y hicimos lo propio, le invitamos. Hoy nuestro invitado es Nicolás de Jesús González Bordón. Le saludamos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu gran audiencia también. Muchas gracias por aceptar la invitación y como dije, no es habitual. Y cuando conversamos ayer acerca del programa dijimos, vamos a hacerlo en forma espontánea, en forma clara, no absolutamente nada estructurado, sino que aburrido sería, ¿verdad? Que vos sepas lo que yo te voy a preguntar y vos te aprendas lo que me tenés que responder, eso quita la frescura del programa. Entonces, lo que te quiero proponer en esta primera parte del programa, por lo menos, es que yo te haga una entrevista no como tu papá, no como tu padre, sino que como una persona que quiere saber acerca del pensamiento de los jóvenes que son el presente y el futuro de la patria. ¿Se puede? Sí, claro que sí. Coincidentemente, yo te iba a proponer lo mismo, ¿verdad? Entonces, así es la charla más amena y más orgánica. Nicolás de Jesús González Bordón nació en Asunción el 10 de septiembre de 1998. Tiene 22 años. Sus padres son Rodolfo González Friedman y Marlucy Bordón En. Tiene dos hermanos, Macarena María y Rodolfo José. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de San José, obteniendo el título de Bachiller en Ciencias Sociales en el año 2016. Desde muy joven se desempeñó como un líder emergente, caracterizándose por su vocación de servicio hacia los demás. Participó activamente en el centro de estudiantes del colegio y fue electo delegado de curso. Como deportista, formó parte del San José Rugby Club, siendo integrante de la delegación que viajó a países de Europa como Francia, Inglaterra y Gales, compitiendo internacionalmente en el año 2015 con excelentes resultados. En el año 2017 ingresó a la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Químicas, siendo electo como delegado en los años 2017 y 2018. Posteriormente, le cupo desempeñar los cargos de subsecretario de Bienestar y tesorero. Actualmente, es presidente del Centro de Estudiantes de Química. Bueno, quiero empezar preguntándote, ¿qué recuerdo tenés de tu infancia? Cuando ingresé al Colegio de San José, ingresé en preescolar, ese recuerdo siempre tengo ahí en el patio, en la escuelita, donde conocí a muchos amigos que hasta hoy en día les considero hermanos. Entonces ese recuerdo es el que tengo. Se forma tipo como una familia, ¿verdad? Con los compañeros y con los amigos de infancia, que uno va posteriormente catapultando y acrecentando esa amistad y eso queda como hermanos elegidos durante el trayecto, ¿verdad? Sí, así mismo, realmente se forma una unidad muy grande donde los amigos son los que te ayudan en muchos problemas, como así también la familia, pero los amigos para mí son un pilar fundamental hoy en día para cualquier persona. ¿Qué significan tus amigos? Esos amigos de infancia, aquellos que construiste e hiciste desde que eras un niño. Para mí los amigos, como vos lo habías dicho, son los hermanos elegidos. Entonces yo creo que, como había dicho, son un pilar fundamental para cualquier persona y para mí significan todo. Dentro de ese contexto y hablando de la familia también, que es la piedra angular de la sociedad, ¿qué significa a tu criterio y entender la familia? Quizás una circunstancia de contención en los momentos difíciles, de poder celebrar momentos inolvidables también que uno tiene durante este viaje llamado vida. ¿Qué significa para vos la familia en sí? La familia para mí es el mayor apoyo que cualquier persona pueda tener. Como había dicho, los amigos son hermanos elegidos, la familia es lo que te toca, pero para mí la familia es lo más importante que hoy en día cualquier persona pueda tener. ¿Y cómo ves, hablando como un joven que tiene sueños, anhelos, tenés 22 años? 22.
¿Cómo ves hoy día en nuestra sociedad? El factor de la familia se ha descompuesto en cierta forma esa piedra angular de la sociedad llamada familia. Hay una circunstancia de separación, de mala comunicación. ¿O qué concepto tenés al respecto? Y realmente, sí, como habías dicho, se ha descompuesto a lo largo de los años, pero lo que yo te puedo hablar en la experiencia y personalmente, para mí siempre la familia fue mi mayor apoyo, mi mayor contención también, como habías dicho. Y eso, ¿verdad? La familia es el mayor apoyo que un hijo sobre todo pueda tener, y también evidentemente los padres, y los hijos pueden también apoyarle a los padres, ¿verdad? Con 22 años, repito tu edad, un joven emergente, ¿qué visión tenés de la República del Paraguay? Prendiendo a la mañana los canales de televisión, viendo las redes, porque hoy día convengamos que cada quien tiene su medio de prensa a través del Facebook, a través del Twitter, a través del Instagram. Cada quien va manifestando su vida, su historia, lo que quiere, ¿verdad? Y también se entera, porque todos los medios de prensa, los medios de comunicación, universaliza la noticia, y eso nos enteramos todo lo que pasa no solamente en el Paraguay, sino que en el mundo entero. Hoy es tan espontánea la rapidez de la noticia y de lo que sucede en el mundo, pero dentro del contexto del Paraguay, ¿cómo ves desde tu visión al país? O sea, ¿cuál es el perfil y el universo, si te pregunto, y definirle cómo le ves al Paraguay de hoy? Hoy en día le veo al Paraguay un país cambiante. Realmente yo creo que el pensamiento del paraguayo va cambiando, y yo, ya hablando del futuro, veo un Paraguay mejor realmente, y creo que va a depender bastante de los jóvenes ese cambio. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? ¿Cómo se involucran los jóvenes? ¿Cómo, en vez de estar desde las graderías y preferencias diciendo, gritando, ¿cómo se bajan a la cancha? ¿Cómo cobran protagonismo los jóvenes? Primero que nada, tienen que ayudar desde donde les toque, ¿verdad? Yo creo que el joven es el futuro y también el presente. El joven tiene que involucrarse en las situaciones gremiales, también políticas, en donde puedan, y son el futuro de nuestra nación. Y va a depender bastante de qué hagan los jóvenes, de qué hagamos realmente, me incluyo, los jóvenes, para poder cambiar esta situación del Paraguay, que tiene bastante potencial este país. Dentro del contexto del protagonismo de los jóvenes, tenemos que hablar de una circunstancia muy, hasta lamentable si se quiere, que son los vicios. Los vicios que ocurren muchas veces por la circunstancia que ocurren en las familias, o por las personas que están inmersas de repente en circunstancias que no pueden resolver, en obstáculos que buscan una salida maliciosa, por llamarlo de alguna forma, o mala, a través de las drogas, a través del vicio. Dicho esto, ¿qué significa entonces el deporte, que es saludable, que construye también dentro de lo que se llama la competencia, y que eso ahonda dentro del sacrificio de esfuerzos y puede construir una persona diferente? ¿Qué pensás al respecto? Respecto a las drogas, yo pienso que es un escape a la realidad de cualquier persona. Cuando una persona tenga algún problema, entonces recurre a algún escape a esa realidad difícil que está viviendo. Y respecto al deporte, me parece algo no necesario, sino obligatorio, que deben hacer, ya sea gimnasia, fútbol, rugby, básquet. Es algo que es salud, al fin y al cabo. El deporte es salud y es algo necesario, y yo creo obligatorio en las personas. Mucho tiempo practicaste rugby, inclusive no solamente jugaste en la selección del colegio, sino que fuiste al extranjero, a Europa, a países de Europa, a competir internacionalmente. ¿Qué experiencia puedes comentarles a los jóvenes que están viendo y están escuchando este programa? Bueno, para mí el rugby es un deporte que no se ve bien en la sociedad,
pero es porque no han probado nomás. Las personas que opinan sobre el rugby, y opinan mal, ¿verdad?, no han probado ese deporte, que se ve un deporte que es todo fuerza, todo choque, todo violencia, pero al fin y al cabo no se ve lo que pasa dentro del vestuario, por ejemplo. La unidad que yo forjé con esos compañeros que tuve en el San José fue algo inolvidable. Ese viaje que hicimos a Europa en el 2015, para mí fue un viaje, el mejor viaje de mi vida, podría decir hasta ahora. Y se forjó una unidad, como te había dicho, y es un deporte fundamental, un deporte extraordinario, que gracias a ese deporte yo pude crecer como persona y soy quien soy también. Después de haber terminado el colegio, ingresaste a la Facultad de Ciencias Químicas. No sé si me refiero y digo bien. Está bien dicho. Y dentro de esa circunstancia, cobraste un liderazgo dentro de la facultad, siendo el presidente del Centro de Estudiantes de Química. Ahí no se dice Ciencias Químicas, es lo que me estuviste enseñando. Está bien, sí. Bueno, o sea, ¿por qué te involucras o qué significa para vos estar y liderar el Centro de Estudiantes de Química? ¿Qué te da esa circunstancia y qué buscas atrás de eso? Bueno, primero que nada, ¿por qué me involucré? Para mí hay dos tipos de estudiantes en la universidad. Uno que quiere recibirse, terminar y quedarse solamente en lo académico, pero para mí la parte gremial también es una parte fundamental. Te da la parla, la comunicación, y entonces personalmente a mí me cuesta quedarme solamente en una cosa, siempre me gusta abarcar muchos ámbitos. Entonces yo desde que ingresé, y mis compañeros de ingreso son testigos, yo desde que ingresé dije que quería ser presidente del Centro de Estudiantes, y no por ambición personal, sino que yo creo que sin ser prepotente tengo una cierta capacidad para poder llegar a los jóvenes, a mis colegas, y poder ayudarles en ciertos aspectos y ciertas partes desde donde me toque, ¿verdad? Entonces, primero fui en el 2018 subsecretario, en el 2019 fui tesorero del Centro de Estudiantes, es decir, yo ya me involucré desde un año después de que yo haya ingresado. Yo ya hablé con la presidenta en ese entonces y le pedí formar parte del Centro de Estudiantes, pero el estatuto no dejaba que un estudiante forme parte un año después, sino 2 años después. Entonces yo le pedí crear una subsecretaría que no sea parte de la comisión en sí, pero sí esté ayudando. Y ahí te das cuenta de la ambición, del hambre que yo tenía de estar en el Centro de Estudiantes. Luego en el 2019 ya formé parte de la comisión directiva, que fue tesorero. Luego por cuestiones de la pandemia nos hicieron las elecciones en el 2020. Realmente yo en el 2020 ya me iba a candidatar a presidente. Y después se retomaron en el 2021 las elecciones. Y por suerte llegué a donde estoy ahora, que es mi cargo actual como presidente del Centro de Estudiantes. Ha sido la lista que obtuvo mayor cantidad de votos el Colegio Electoral Independiente. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Química UNA proclama como presidente a Nicolás González. Presidente a Nicolás González. ¿Y por qué me involucré y a qué quiero llegar? Ok, te digo. Yo creo que una persona con capacidad, porque evidentemente yo no soy el único que hace todo, yo necesito de un equipo, una persona no puede hacer todo. Y yo me debo a esos estudiantes que me votaron, yo me debo también a mi comisión directiva, y evidentemente siempre también le doy protagonismo a mi comisión. No es que yo soy un autoritario que decide todo, sino que siempre converso con los 5, ¿verdad?, que son la comisión directiva del Centro de Estudiantes, y siempre quiero que haya un bien para el estudiantado y para el alumnado. Entonces, yo creo que me involucré para ayudarle a esas personas que necesitan. ¿Hay alguna circunstancia que ya siendo presidente, pero primero te quiero preguntar, ¿sos el presidente más joven del Centro de Estudiantes? Dentro de lo que yo tengo entendido, sí. Dentro de lo que yo tengo entendido, Porque sí. estás en tercer curso. Cuarto. En cuarto curso. Y habitualmente los presidentes del centro están en sexto curso. En último, o sea, realmente en la facultad no se divide por cursos, sino por semestres. Ya. Al fin y al cabo son 7 carreras las de mi facultad, y hay algunas que tienen 10 semestres, otras tienen 7, 8.
Entonces, usualmente, si el presidente o presidenta del centro de estudiantes está cursando sus últimos años, realmente yo estoy ahora pasando la mitad de mi carrera. Así que me atrevería a decir que sí soy el más joven que yo creo, ¿verdad? Dentro de lo que yo sé y de lo que leí de la historia del centro de estudiantes, yo creo que sí soy el más joven presidente. Una vez asumido el cargo del de la presidencia del centro de estudiantes, me imagino que encontraste varias circunstancias ya ahondando en detalles y con los papeles y con las coordinaciones, con las informaciones desde que llegaste y asumiste la presidencia, que hay que cambiar radicalmente desde el centro de estudiantes para que se pueda armar un plan mejor. El pensamiento erróneo a veces de los jóvenes. ¿Cómo eso es? Hay algunos jóvenes que piensan que el centro o en sí la facultad siempre va a haber un autoritarismo de parte de la facultad o una burocracia, entonces se quedan callados. Yo creo que para eso está el centro de estudiantes, justamente para representar a los alumnos. También están los representantes estudiantiles, que son los representantes frente al consejo directivo. Pero el centro de estudiantes sería más bien el nexo entre la facultad y los alumnos en sí, ¿verdad? El estudiantado. Entonces, ese pensamiento de que no van a recibir ayuda, esa desesperanza, eso yo creo que encuentran en el centro de estudiantes, esa esperanza de que se puede llegar a cambiar, se puede llegar a mejorar. Y, en fin, el centro de estudiantes es lo que ayuda al alumno a crecer gremial y académicamente también. El centro de estudiantes puede llegar a ser una base, una plataforma donde se pueden respaldar los estudiantes dentro de una injusticia, por ejemplo, que pueda llegar a ocurrir dentro de la facultad. Exactamente, así mismo. ¿Qué injusticias, por ejemplo, ocurren? No quisiera entrar mucho en detalle, pero hay muchos profesores que creen que están por encima del estudiante siempre. Hay muchos profesores que no tienen esa apertura de poder dialogar con el estudiante y yo creo que ese pensamiento es lo que tiene que cambiar. Y también el pensamiento del estudiante de no ponerse ejerciendo sus derechos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si ocurre una injusticia, significa que no se están cumpliendo ciertos derechos del estudiante. También puede pasar el caso contrario, que pasa muy poco también, pero el pensamiento de algunos profesores, evidentemente yo no estoy hablando refiriéndome a alguno de mi facultad o alguno de mi universidad, sino que tengo conocimiento de muchas personas que me cuentan también fuera de mi facultad, fuera de mi universidad que pasa. Y ese pensamiento del profesor, que es el que decide todo, si no están de acuerdo, bánquense, ese pensamiento del profesor debe cambiar, porque para mí es un pensamiento ya del antaño, cuando un estudiante no quería participar de la clase, se le hacía arrodillar en arroz o pegarle con regla. Eso ya cambió, eso ya terminó. Entonces, yo creo que ese pensamiento de los profesores, tiene que haber alguna apertura de parte de ellos, porque al fin y al cabo, si es que ocurre alguna injusticia, o no injusticia, sino que algo donde las dos partes no estén de acuerdo, tiene que existir un diálogo, ¿verdad? Tiene que existir una negociación para que ambas partes estén de acuerdo. Entonces, si es que eso no existe, si no hay esa apertura de parte del profesor, o si es que de parte del estudiante no hay ese despertar para querer hablar. Por ejemplo, un estudiante, si es que piensa o tiene miedo, ponele, que un estudiante no quiere reclamar algo porque tiene miedo que después el profesor se tome con ese alumno. De una represalia posterior. Una represalia, exactamente. Y dentro de ese contexto, quiero comentarte que estuve hablando con otros pares tuyos universitarios. O sea, realmente este oficio de estar en los medios de comunicación, en radio, en televisión, sabes que también somos como propietarios de un diario digital y recibimos permanentemente denuncias de circunstancias de toda índole. Y también eso no está exento de circunstancias de pares tuyos, universitarios, que nos cuentan que existen profesoras o profesores que de repente, en vez de ahondar dentro de una circunstancia de equipo para poder empujar juntos el carro y
crear nuevos profesionales, ponen el palo a la rueda y están como que estirando de la rienda para frenar una carrera. Y realmente eso es algo muy grave, algo que hay que denunciar. No sé si te acordás, Una No Te Calles, que fue tipo una revolución universitaria que ocurrió años atrás y hubo un antes y un después. Quizás si se unen, porque la unión hace la fuerza, las universidades, ¿verdad?, los alumnos, las alumnas, y hacen un pool, hacen un solo cuerpo, solamente para que se clarifique. Acá no estamos, en mi caso particular, no es que estoy instando ni mucho menos a una confrontación, porque siempre la confrontación no tiene buenos resultados, pero de repente sí, como bien dijiste hace un rato, uno tiene que saber reclamar sus justos derechos. Sí, realmente para mí la revolución o la protesta o las manifestaciones pacíficas sí, pero las revoluciones y las sentatas, etcétera, para mí serían el último recurso, ¿verdad? Para mí siempre primero hay que hablar con el profesor. Si es que ese profesor no está de acuerdo o no se puede llegar a un acuerdo, entonces hablar con su superior, luego ir ahondando y subiendo escala por escala y siempre llegar a una solución pacífica, no tener que llegar a ninguna revolución, porque yo creo que al fin y al cabo esos profesores están formando personas que en el día de mañana van a ser sus colegas, que en el día de mañana esos alumnos que está formando puede tomar su lugar como profesor también. Entonces, si es que un profesor no tiene esa devoción de docente, debería de trabajar en otro lado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la devoción de docente no es retenerle al alumno, no es porque la materia es difícil significa que es mejor, no porque hay muchos aplazos significa que está enseñando bien, justamente todo lo contrario. Entonces yo creo que ese profesor o profesora, ¿verdad?, también, que son así, deberían de salir de la docencia, porque no están formando para mí la universidad es al fin y al cabo un paso, porque donde realmente se aprende es con la experiencia. Nosotros, en mi caso particular, si es que el día de mañana cuando me reciba trabajo en una industria, yo voy a llegar como un novato a esa industria. Al fin y al cabo voy a tener los conocimientos del libro, pero los conocimientos de la industria se aprenden con la experiencia. Entonces, ¿para qué vas a retenerle tanto o por qué vas a hacer tan difícil la materia? Tampoco estoy diciendo que todo tenga que ser fácil. Tiene que haber evidentemente cierta dificultad y personalmente más también en la UNA con el prestigio que tiene. Pero retenerle al alumno y para mí en la facultad hay que darle la base al alumno para que el día de mañana pueda confrontarse a lo que es la realidad, que es el trabajo día a día y cotidiano. Entonces, para mí, un mal profesor sería el que retiene y trata de hacer muy difícil e impasable su materia. Debe ser acorde a lo que enseña también. ¿Tenés relación con tus pares, otros presidentes o presidentas de centros de estudiantes, para que puedan manifestar algunas circunstancias que ocurren en otras universidades también y así poder plasmar mejor la solución al problema? Sí, realmente hay una federación que se llama FEUNA, que es la Federación de Estudiantes de la UNA, donde todos los presidentes de las 14 facultades que hay dentro de la Universidad Nacional de Asunción se reúnen para conformar un nuevo centro de estudiantes, donde están todos los, como valga la redundancia, todos los presidentes de las facultades, del centro de estudiantes de cada facultad. Entonces sí, estamos en conocimiento, estamos siempre en contacto con todos los presidentes de los otros centros de estudiantes y realmente se está trabajando bien en la FEUNA y me consta. Quiero pedirte dos mensajes. Sí. Un mensaje a todos los referentes de centros de estudiantes que están viendo y escuchando este programa. Vos, como presidente del Centro de Estudiantes de Química, ¿qué le decís a tus pares? ¿Qué le digo a mis pares? Que velen siempre por el estudiante, que se interioricen siempre en las dificultades y que sepan analizar y que supongo evidentemente si es que llegaron a ese puesto es porque están capacitados, que sepan analizar las problemáticas y las prioridades también de cada facultad, eso en la parte interna y también en la parte externa, que siempre estén abiertos y abiertas también, evidentemente, muchas mujeres
que con muchísima representación en la UNA, que estén siempre abiertos a diálogo con otras facultades para que juntos, como vos lo habías dicho, la unión hace la fuerza, pero no de forma revolucionaria, sino de forma democrática, que la unión hace la fuerza, entonces que esa unión de los estudiantes se conforme y que sea cada vez más fuerte para que podamos dar a los que no están dentro de ningún centro de estudiantes, que podamos dar un buen avanzar y un buen crecimiento para que se puedan formar como profesionales. Y ahora, ¿qué le decís a las alumnas y a los alumnos que no forman parte del centro de estudiantes de todas las universidades que están viendo y escuchando este programa de televisión implacable a través de C9N Televisión? ¿Qué le decís si tiene alguna circunstancia, algún obstáculo que inclusive quizás hasta le hace entrar en depresión o está pensando tomar una mala determinación? Le digo que nunca se calle, que siempre ejerza su derecho, y si es que no se siente capacitado o capacitada para poder hacerlo, solo que se acerque a las personas, a sus colegas, al centro de estudiantes, por ejemplo, o a representación estudiantil, y que no frene, que no tenga ese miedo a represalias, que no tenga ese miedo a que puede llegar a pasar después, que tenga esa convicción y que tenga esa necesidad de poder velar por sus propios derechos también, que reclame, que no se quede desesperanzado y que no es tampoco la única persona que pasa por lo mismo, y que siempre vamos a estar en unión con esas personas para poder ayudarle y para poder sobrellevar también ese camino que está atravesando. ¿Conoces algún caso específico, sin dar nombre, de alguna alumna o algún alumno que tuvo un intento de suicidio por alguna depresión que ocurrió dentro de la facultad y dentro del universo de su vida también? Sí, tengo conocimiento. ¿Qué se hace para que no ocurra más eso? O sea, ¿cómo se le contiene a una alumna, a un alumno? ¿Qué tiene que ocurrir para soslayar esa circunstancia tan difícil que ojalá no ocurra, pero sabemos que inclusive hubieron casos, pueda llegar a ser una situación irreparable? Primero que nada, tiene que intervenir la facultad, ¿verdad? ¿Cómo interviene la facultad? Bueno, realmente nosotros como centro de estudiantes estuvimos hablando, uno de nuestros mayores proyectos es el tema de la salud mental, que en el pasado no se le daba tanta importancia. Para mí, hoy la salud mental es incluso más importante que la salud física en ciertos aspectos, porque esa persona que es inestable mentalmente ya puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Primero que nada, la facultad tendría que intervenir. Cada facultad tiene psicólogos. Se pueden ver para hacer convenios. De hecho, que en la Facultad de Ciencias Químicas hay un convenio con la Facultad de Filosofía para que un alumno o una alumna que se sienta en semidepresión o en depresión ya pueda consultar con esos psicólogos, que para mí la psicología es algo fundamental, y les insto a todos los jóvenes que consulten, porque al fin y al cabo hay personas que te dicen que estás loco por consultar con un psicólogo. Para mí es todo lo contrario, puedes estar totalmente cuerdo y ayudarte, y te puede llegar a hacer crecer mentalmente y entender por qué pasa eso en tu mente. Justamente por eso están los psicólogos, que para mí cumplen un rol fundamental en la sociedad hoy en día. Y desde cualquier centro de estudiantes tienen que estar siempre presentes en esos alumnos o alumnas, porque siempre hay, ¿verdad?, alumnos que se sienten deprimidos porque no pasan una materia, porque creen que eligieron mal la carrera. Entonces, para mí sería buscar la forma de poder llegar a esos alumnos, y que también evidentemente esos alumnos no se queden callados, porque al fin y al cabo o la facultad o nosotros como centro no podemos adivinar a qué personas le están pasando eso. Y les insto a esas personas que están sufriendo esa depresión o semidepresión, que cuenten, que nunca se queden callados, y que siempre va a haber alguien que va a apoyarles. Siempre va a haber una persona o muchas personas que va a estar ahí para ellos, por más de que su familia no les apoye, por más de que sienta que no tenga amigos, siempre van a haber personas que van a estar ahí para poder ayudarla a sobrellevar ese momento difícil que están pasando. Me imagino que una comunidad, una hermandad como ocurre dentro de del colegio primero y de la facultad, en una etapa ya universitaria posterior, puede llegar inclusive a salvar vidas, ¿verdad? Sí, así mismo.
me gustaría que crezca ese ámbito de la salud mental, que crezca esa preocupación sobre todo, y que siempre la facultad también, o sea, hablo de facultad en general, no estoy hablando de la mía detalladamente, pero me gustaría que siempre las facultades se interioricen también en la salud mental del estudiante y también de la empatía que tienen que tener ciertos profesores. Hoy no lo hacen. Realmente a mí me consta, y en su mayoría que sí, pero lo que pasa es que si en un 90%, al fin y al cabo es normal, ¿verdad? Al fin y al cabo, que un profesor se preocupe por su alumno es lo normal. Que un profesor piense cómo se está sintiendo su alumno al llevar su materia es normal. Eso es lo que debe pasar. Pero si en ese 10%, haciendo una metáfora, ¿verdad? Si en ese 10% hay algunos profesores que no les interesa eso, entonces ese 10% puede llegar a afectar todo. ¿Cómo te ves vos de aquí a 5 años? Me imagino que tenés una planificación y dentro de esa planificación ocurrió una etapa primaria, una etapa secundaria en el colegio y la primera etapa también que estás viviendo en la universidad. Dicho esto, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Me veo una persona... Primero que nada me veo como ingeniero. Ojalá que pueda ya recibirme en 5 años, yo creo que sí. Me veo, ojalá también ya con una familia, que para mí, si hoy en día me preguntas cuál es mi sueño en la vida, cuál es mi meta, mi objetivo, yo no te voy a responder recibirme, no te voy a responder tener mucha plata, sino que yo te voy a responder tener una familia conformada. Porque para mí la familia es lo más importante y la meta y el objetivo más importante que una persona pueda llegar a cumplir, dejar un legado, tener unos hijos. Entonces yo creo que ese es el mayor, para mí personalmente, ¿verdad? Es mi pensamiento personal, muchos podrán disentir, pero para mí el mayor logro que una persona puede tener es conformar una familia. ¿Existe alguna circunstancia con tus 22 años que marcó un hito en tu vida? Algo que, para bien o para mal, algo que digas, me acuerdo de esta circunstancia y en mi vida hubo un antes y un después. Bueno, mi día más recordado para mí es cuando ingresé a la facultad, porque realmente fueron 3-4 meses de arduo estudio, de dejar, sacrificar cumpleaños de mis mejores amigos, no asistir, no acompañarles, a veces en momentos difíciles, y tener que estudiar para poder ingresar a cumplir un sueño, ¿verdad? Porque al fin y al cabo yo seguí mi sueño de seguir ingeniería química, y recuerdo mucho ese día, en 2017, cuando ingresé. Primero que nada, yo no había alcanzado el puntaje mínimo requerido, entonces fui a repechaje y yo estudiaba con 2 compañeros, esos 2 compañeros ya habían ingresado, entonces a mí eso me golpeó, pero también como me había golpeado me dio más fuerzas para seguir, porque yo creo que siempre una persona va aprendiendo de sus caídas, no de sus logros. Una persona debe caerse en lo que respecta su trayectoria por la vida para poder aprender, porque si siempre tenés éxito, si siempre te sale todo, no vas a poder crecer mental y profesionalmente. Pero si es que aprendes de tus errores, aprendes de tus caídas, vas a poder sobrellevar eso, y posteriormente si te pasa algo similar, ya vas a saber cómo afrontar con ese problema. Entonces para mí el día más recordado fue cuando ingresé, después de cuando no había ingresado en la primera oportunidad, ingresó en la segunda. Y me acompañan también esas 2 personas que estudiaron conmigo, me acompañan ese día, entonces yo también sentí ese apoyo de parte de ellos. No es que solamente ellos pensaron en sí mismos y no fueron egoístas, sino que pensaron en mí también y me acompañaron también en ese trayecto. ¿Qué tiene que tener una persona para ser líder? ¿Cuáles son los atributos que tiene que tener una persona para liderar una circunstancia o directamente para ser un líder? Te hago una analogía para responderte esta pregunta. Sí. Para mí hay una gran diferencia entre jefe y líder.
¿Cuál es la diferencia, Varón? Haciendo una analogía, el jefe es el que se sube a la carreta y que azota para que esos subordinados puedan llevar la carreta. Para mí el líder es el que está primero empujando con la correa y llevando e instando a todos para poder seguir el camino. Para mí un líder tiene que tener ambición en la buena forma, tiene que tener convicción, tiene que tener evidentemente preparación y sobre todo tiene que tener empatía. Porque al fin y al cabo, si un líder piensa solamente en sí mismo, no va a ser un buen líder. El líder que antepone a veces su bienestar para darle el bienestar a sus pares, para mí ese es el líder que debe buscar el país. ¿Me permitís que te recuerde una circunstancia cuando arreciaba la pandemia y estábamos acuarentenados? Y en la sala de la casa me permití hacerles un juego, una pregunta. Sí. Y la pregunta era a cada uno de ustedes, que son 3, o sea, vos tenés 2 hermanos más, y también le pregunté a mamá, a mi alma gemela, a Marlucy. La pregunta era, avión en vuelo y uno de los motores dejó de funcionar. Entonces, iban 3 personas dentro del avión. El tema era que el avión se iba a precipitar si una de las personas no salía del avión, pero con una circunstancia, no había paracaídas. Entonces, la pregunta que yo le hacía con nombres de personas allegadas y próximas es, ¿quién se tira del avión? Y fui recorriendo, mamá, y tus hermanos, Rodolfito, Macarena, y cuando te pregunté a vos, te dije, te vas con 2 amigos y uno de los 2 amigos se tiene que lanzar del avión o el avión se va a precipitar y se va a estrellar. Y realmente tengo que reconocer que tu respuesta me sorprendió. Fuiste la única persona que me respondiste, me tiro yo, para que ellos queden, subsistan y vivan. ¿Por qué me respondiste eso? Porque la amistad que uno forja con esas personas a veces te hace quererle más a ellos que a vos mismo. Entonces, ese amor porque al fin y al cabo es un tipo de amor, ese amor que vos tenés con tus amigos, con tus amigas, yo creo que me hizo decir esa respuesta, ¿verdad? También, al fin y al cabo, primero que nada, en el avión tendría que ver si habría alguna solución. No es que en el momento ya me tiraría yo, tendría que haber una solución, pero si es que solamente queda que una persona tenga que dejar el avión, sí me tiraría yo. Eso es lo que me acabas de decir antes de hacer este comentario y contar esta pequeña historia. Eso es el líder. Eso es la diferencia entre el jefe y el líder. El líder es quien inclusive antepone su circunstancia de mal para salvarle a los demás, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. El líder es la persona que, como te había dicho, antepone a veces su bienestar, antepone a veces su tiempo para poder ayudar a los demás. Y hay veces donde, bueno, sobre todo los líderes, porque también hay líderes que no tienen puesto, ¿verdad? Hay líderes que son llamados líderes inherentemente porque, ejemplo, una persona dentro de una clase puede ser un líder sin tener que ser el delegado de la clase. Esas personas, si es que esas personas quieren entrar al centro o a representación estudiantil o a ser delegado de curso, tienen que tener también cierto sacrificio tienen que tener y tienen que saber que capaz tengan que anteponer el tiempo, o sea, su tiempo, sus preocupaciones para poder ayudarle. Entonces, tienen que estar preparados para esa situación. ¿Cuál es una virtud que valorás del ser humano? La empatía, sin dudar. ¿Por qué? Porque la empatía es la virtud para mí, una de las virtudes que es más difícil de tener,
porque es justamente el antónimo del egoísmo, ¿verdad? Porque pensás, bueno, no es el antónimo en sí conceptualmente, pero analógicamente haciendo, si una persona es egoísta no va a ser empática. Y hay veces donde ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, te hace ser mucho mejor persona. ¿Qué no te gusta o qué, hasta si se quiere, detestás dentro de un defecto que pueda tener un ser humano? La soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia es, hablando mal y pronto, hacerse algo que no sos. Para mí la soberbia, evidentemente, diferencia de la prepotencia. Prepotencia es alardear de algo que sabes o que tenés. Pero la soberbia es alardear de algo que no tenés. Y mentir o no sé, llamar la atención, capaz, esa necesidad de llamar la atención, para mí es uno de los peores defectos que un ser humano puede tener. ¿Cómo le definís al deporte? Algo necesario y fundamental para cualquier ser humano. ¿Al fútbol? Una pasión. ¿Al Club Olimpia? Lo más grande que hay. ¿Sos muy fanático del Club Sí, Olimpia? sí. Soy muy fanático del Club Olimpia. Sigo todos sus partidos, grito todos sus goles. Para mí el Club Olimpia, y algunos pueden decir, el fútbol son 22 personas corriendo atrás de una pelota, pero para mí el fútbol es mucho más que eso. Juego fútbol, ¿verdad? No soy tampoco el jugador, no juego tan bien fútbol, ¿verdad? Juego mejor rugby, pero para mí el deporte que más me gusta ver, el deporte que más me apasiona ver es el fútbol, sin ninguna duda. ¿Y quién es el mejor jugador del mundo de fútbol? Hoy en día Lionel Messi, de la historia Diego Maradona. ¿Y por qué sería Messi y no Ronaldo, por ejemplo? Bueno, a mí ese es un debate que siempre se tiene, ¿verdad? Es un debate que ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Ese debate para mí no se debería debatir porque habría que disfrutarle a los dos. Pero teniendo en cuenta el talento, porque hay una diferencia entre los dos. Messi nació con el talento y ese talento para mí es inalcanzable, es de otro planeta. Como a veces se suele decir, Cristiano es el mejor del planeta, pero Messi es el mejor del universo. Pero ese talento que tiene Messi es para mí inalcanzable, pero la convicción y la mentalidad que tiene Cristiano también es inalcanzable. Entonces, si vos me preguntás quién es el mejor del mundo, yo antepongo el talento. Algunos anteponen los logros, otros anteponen la cualidad y la calidad mental, pero yo antepongo el talento porque al fin y al cabo, evidentemente también saber demostrar ese talento, y Messi lo supo hacer a lo largo de su carrera. Y el mejor de la historia para mí es Maradona por el hecho de sus logros y también su talento. Para mí, la fusión de Messi y Cristiano es Maradona, porque Maradona tenía la mentalidad de Cristiano y el talento de Messi. ¿Qué pensás? No somos quienes para juzgar, por supuesto, pero ¿qué pensás de lo que ocurrió con la vida personal de Diego Armando Maradona? Quizás porque tienen todos los referentes importantes, famosos, una responsabilidad de quienes son también en la vida privada, porque tantos seguidores tienen en todo el mundo que es una responsabilidad también el comportamiento de cada uno de ellos. A los 60 años, lastimosamente, falleció Diego Armando Maradona, sumido en circunstancias realmente que hasta entristecen recordar. ¿Qué pensás entonces? Y quiero cambiar la pregunta. ¿Qué pensás de la responsabilidad de la vida privada de una persona con tanta representación a nivel mundial e internacional? Una persona que tiene, como habías dicho, una representación mundial o que sea muy conocido mundialmente, tiene que tener un buen asesoramiento. Tiene que tener, evidentemente, personas de confianza muy cerca que puedan ayudarlo y lastimosamente, dentro de lo que yo sé, de lo que yo investigué, de lo que había visto y leído,
El Diego tuvo personas cercanas que quisieron hacerle el mal, hasta en sus últimos días. Y sí, sin entrar en detalles porque tampoco sé mucho de su vida privada, ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo creo que el tener esas personas de confianza cerca que te quieran ver siempre crecer son fundamentales para una personalidad así, para un personaje así. ¿Qué te hace feliz, Nicolás? Difícil pregunta. ¿Qué me hace feliz? Realmente la felicidad para mí se alcanza y la alegría es el día a día. Entonces la sumatoria de esas alegrías pueden ser detalles. Por ejemplo, verle a una compañera que está cursando su último año, o sea, una amiga cursando su último año, o verle a un amigo ya ingeniero. Para mí esa sumatoria de alegrías que tenés es la totalidad de eso es la felicidad. ¿Qué te entristece? La injusticia que hay en este país y el potencial que se está desaprovechando. ¿Qué significa? Hablamos de esto al inicio de la conversación, pero quiero volver a preguntarte qué significa la familia. O sea, ¿cómo le definís a la familia? La familia es el pilar fundamental, porque para mí hay ciertos pilares que un ser humano tiene, pero la familia para mí es el pilar fundamental dentro de un ser humano. ¿Cómo le definís a la mujer? Una persona capacitada para llegar mucho más lejos de lo que está llegando, y ahora con la representación que tiene hoy en día la mujer es, te digo, en mi centro de estudiantes, después de 10 años recién pudo, o sea, es un hombre otra vez presidente del centro. Desde el 2012 hasta el 2020, una mujer siempre representó, y para mí la mujer tiene un potencial tremendo. Aún así, falta darle más protagonismo a las mujeres. Sí, pero se está cambiando por suerte eso. Y sin entrar tampoco en detalles, tampoco llegar a los extremos para pedir ese protagonismo, pero poco a poco se le está dando el lugar que merece a la mujer. Una parte de la conversación, de esta amena conversación que estamos teniendo, me dijiste que siempre fue tu anhelo ser presidente del centro de estudiantes, que hoy sos. O sea, llegaste a esa meta, conseguiste el éxito en esa circunstancia. Dicho esto, ¿podés tener alguna ambición política haciendo esta reflexión? Hacer política, muchas personas entienden que es entrar a la política partidaria. De hecho, vos estás haciendo política desde el centro de estudiantes. Nosotros tratamos de hacer política de la mejor manera, de la mejor forma en los medios de comunicación, llevando la bandera de la verdad, comentando realmente lo que sucede sin tener en cuenta quién es o quiénes son o alguna circunstancia adversa que nos pueda ocurrir porque informamos o no. Realmente el compromiso que cada quien tiene dentro de la construcción social y del servicio, eso se llama política. Claro. Dicho esto, ¿tenés alguna ambición dentro de tu universo de anhelos, inmiscuirte en política partidaria, por ejemplo, y construir una sociedad diferente en el presente o en el futuro? Hoy en día no tengo nada escrito todavía, ni nada mentalizado ni pensado. Pero si me presionás, te diría que no tengo esa ambición. Si te llama el presidente de la República y te dice, quiero que me des un punto de vista para que dentro del gobierno nacional podamos llegar de mejor forma y de mejor manera a los jóvenes, ¿qué le respondes al presidente? Que tiene que tener más preocupación y tiene que inmiscuirse más en las universidades, porque ahí al fin y al cabo son donde está el potencial de los jóvenes. Eso le respondería. Yo quiero agradecerte, Nicolás,
y permitime que antes de cerrar el programa vuelva al rol de tu papá otra vez. Quiero agradecerte porque como hijo me haces inmensamente feliz, lo quiero decir públicamente en este programa de televisión. Quiero agradecerte por lo buena persona que sos, porque sos tipo el abogado de la familia en algunas circunstancias e incongruencias que puede suceder dentro de la familia, y siempre estuviste presto y firme para cualquier circunstancia, por lo cual realmente te agradezco y en público. Y también quiero agradecerte que hayas estado presente aquí en este programa Implacable, y quiero saber cómo te sentiste. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. El gusto fue mío, me sentí súper cómodo. Estuve con un poco de ansiedad y de nervios al comienzo, pero cuando se fue trayectando la charla, me sentí muy cómodo. Así que muchísimas gracias. ¿Quién es Nicolás de Jesús González Bordón? Un joven que todavía tiene muchísimo por recorrer y aprender, que se va a caer, pero sobre todo que siempre se va a levantar. Gracias, Nicolás. Gracias a vos. Así cerramos el programa Implacable. Muchísimas gracias por la preferencia de siempre. Nosotros, el próximo domingo, nos volveremos a encontrar. Chao. Mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó, el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo tenemos recuerdos.